Hey Arnold siempre supo mezclar de forma magistral aventuras infantiles con temas emocionales y psicológicos profundos, y El Tren Fantasma es uno de esos episodios que logra usar una leyenda urbana para explorar los miedos infantiles, el poder de la imaginación y cómo enfrentarse a lo desconocido. En este análisis nos sumergiremos en las capas psicológicas detrás del episodio, el rol de las leyendas urbanas en la infancia, cómo el miedo colectivo afecta la percepción, las dinámicas entre los personajes y la valiosa lección detrás de todo este misterio. Todo comienza con Arnold y Gerald aburridos, sintiendo que ya han hecho todo lo que se puede hacer. Este aburrimiento es clave porque en la infancia los momentos de inactividad muchas veces son los que impulsan la creatividad. Aquí es donde entra el abuelo Phil, quien sabe perfectamente cómo encender la chispa de la imaginación, contándoles una historia de terror. Las leyendas urbanas son herramientas narrativas poderosas, sobre todo para los niños. Funcionan como una mezcla perfecta entre fantasía y realidad, donde la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve borrosa. Cuando Phil les cuenta la historia del tren fantasma, que lleva almas al más allá, está apelando directamente a ese espacio mental en el que los niños sienten curiosidad, miedo y emoción al mismo tiempo. En la psicología infantil, este tipo de historias permiten a los niños experimentar el miedo en un entorno controlado. Es como si dijeran, estoy asustado, pero sé que estoy a salvo. Es una especie de ensayo general para enfrentar temores reales más adelante en la vida. El abuelo Phil usa esta narrativa no solo para entretener, sino también para ayudarles a explorar ese sentimiento. La inclusión de Helga en la aventura agrega una dinámica interesante. Helga siempre ha sido un personaje complejo, fuerte, sarcástica y emocionalmente cerrada. En este episodio, ella se muestra incrédula desde el principio, afirmando que necesita pruebas contundentes para creer en algo. Aunque se muestra escéptica y desafiante, su decisión de unirse a Arnold y Gerald no es solo por lógica o curiosidad, sino también por querer estar cerca de Arnold. Este patrón es recurrente en Hey Arnold. Helga constantemente actúa de forma opuesta a sus verdaderos sentimientos por miedo a ser vulnerable. Su escepticismo también puede interpretarse como un mecanismo de defensa. Al negar la posibilidad de que el tren fantasma sea real, Helga mantiene el control emocional. Aceptar que algo desconocido y aterrador podría ser cierto, la obligaría a confrontar sus miedos, algo que claramente le incomoda. Una de las partes más interesantes del episodio es cómo el miedo se construye poco a poco a través de la sugestión colectiva. Cuando Arnold, Gerald y Helga suben al tren, aún mantienen sus dudas en cuanto al tema paranormal. Pero a medida que ocurren cosas extrañas, como las luces que parpadean, la música inquietante o el calor sofocante, todos empiezan a caer en la sugestión. Aquí es donde vemos un claro ejemplo de histeria colectiva. Cuando varias personas experimentan un entorno ambiguo y empiezan a mostrarse nerviosas o asustadas, esos sentimientos se amplifican en el grupo. Es un fenómeno psicológico bien documentado. En situaciones de incertidumbre, las emociones se contagian fácilmente. Lo curioso es cómo cada uno de los personajes responde a esta sugestión. Gerald, que normalmente cuenta las historias, salvo por este episodio, tiende a sumergirse por completo en las historias y leyendas. Es el que mantiene la narrativa viva, recordando los detalles espeluznantes que alimentan el miedo del grupo. Helga, aunque inicialmente escéptica, comienza a sentirse incómoda a medida que las pruebas sobrenaturales se acumulan. Esto revela que su coraza lógica tiene límites y que incluso los más escépticos pueden sucumbir al miedo cuando la evidencia parece innegable. Arnold, quien suele ser el más calmado y racional, también cae en la sugestión. De hecho, hay un momento crucial cuando le dice a Helga, no todo tiene una explicación científica, mostrando que incluso él puede llegar a dudar de sus propias creencias racionales. Este detalle es clave porque demuestra que incluso las personas más lógicas pueden ser vulnerables al miedo cuando están en situaciones desconocidas. Este proceso de sugestión es algo que todos hemos experimentado. ¿Quién no ha sentido escalofríos después de escuchar una historia de terror
incluso si sabe que no es real. El episodio explora perfectamente cómo la mente puede jugar trucos cuando las circunstancias son lo suficientemente ambiguas. Aunque Arnold comienza a sentirse ansioso junto con Helga y Gerald, hay un momento decisivo que revela una faceta clave de su personalidad: su capacidad para actuar bajo presión. Cuando el tren se detiene en lo que parece ser el inframundo, rodeado de llamas y calor sofocante, los tres están claramente asustados. Pero es Arnold quien toma la iniciativa. En lugar de quedarse paralizado por el miedo, agarra una manguera del tren para intentar apagar las llamas. Este acto dice mucho sobre su personalidad. Aunque es vulnerable al miedo como cualquier niño, Arnold demuestra resiliencia y la capacidad de tomar decisiones críticas en situaciones de estrés. En términos psicológicos, este comportamiento refleja un alto nivel de autoeficacia, es decir, la creencia en la propia capacidad para manejar desafíos. Además, este momento refuerza el arquetipo de Arnold como el líder moral del grupo. No es el más fuerte ni el más valiente en el sentido físico, pero tiene una brújula interna que lo guía incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando todo se revela al final, o sea, que el tren no era fantasmal, las llamas venían de una fábrica de acero y la música extraña era solo un acordeón tocando polka, nos damos cuenta de que el abuelo Phil orquestó toda la aventura desde el principio. Aquí es donde entra uno de los temas más profundos del episodio: las lecciones disfrazadas de aventuras. El abuelo Phil no solo quería entretener a Arnold y Gerald, quería que enfrentaran sus miedos y exploraran su entorno. En psicología infantil, esto es clave. Los adultos a menudo usan historias y juegos para ayudar a los niños a desarrollar habilidades emocionales y sociales. El hecho de que Arnold termine con una sonrisa al darse cuenta de la broma muestra que entendió la lección. En lugar de sentirse engañado, aprecia la experiencia y la aventura vivida. Si miramos otras obras que exploran el miedo colectivo y la sugestión, Stranger Things ofrece un buen paralelismo. Los niños en la serie enfrentan situaciones paranormales donde su miedo y curiosidad los empujan a actuar, al igual que Arnold y sus amigos. Otra comparación interesante es con Stand By Me, donde un grupo de amigos parte en una aventura para encontrar un cuerpo, enfrentando sus miedos y creciendo emocionalmente a lo largo del camino. En ambos casos, el miedo no es el enemigo principal, es el catalizador que impulsa a los personajes a enfrentarse a sí mismos y madurar. Conclusión: El tren fantasma va mucho más allá de ser una simple historia de terror. Es un episodio que explora cómo los miedos, la sugestión y la imaginación juegan roles clave en el desarrollo emocional infantil. Vemos cómo el miedo puede unir a las personas, incluso si al principio intentan actuar valientes o escépticas. Aprendemos que incluso los más racionales pueden sucumbir a lo desconocido, y sobre todo, entendemos que las aventuras más memorables no siempre necesitan ser reales. A veces, la experiencia vivida y las emociones sentidas son suficientes. El abuelo Phil, con su historia del tren fantasma, no solo les dio a Arnold y sus amigos una noche emocionante, sino también una lección sobre valentía, lógica y cómo enfrentarse a lo desconocido. Así que, la próxima vez que escuches una historia de terror, quizá te preguntes, ¿es real o solo otra oportunidad para una aventura?